Muy bien, tome su lugar, por favor. Rapidito, vamos a ir a la palabra. Siéntese. Gracias. Vamos a ir a la palabra. La palabra está en el libro de Gálatas, la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 7, del 7 al 9. Mire al que está a su lado y dígale: Dios te va a hablar en esta mañana. Hágalo con convicción. Dígale: Dios te va a hablar esta mañana. Otra vez dígale: Dios te va a hablar esta mañana. Amén. Muy bien. Esta palabra está titulada El principio de la semilla. Gracias, Jesús. Vamos a orar antes. Padre, te damos gracias por tu presencia. Señor, yo declaro con mi boca que sin ti nada soy, que solamente soy un instrumento que necesita ser usado por ti. Te ruego que me unjas con el poder de tu Espíritu Santo para poder ministrar esta palabra. Señor, yo sé que esta palabra tiene el poder de cambiar la vida de las personas. Y te ruego, Señor, que los corazones que van a escuchar sean una buena tierra, Señor, para escuchar lo que tú les quieres entregar en este día, de tal manera que puedan poner en práctica esta enseñanza, Señor, y puedan alcanzar victoria en sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gálatas, capítulo 7, versos 7 al 9. Dice así la Escritura. Dice: no seáis engañados, Dios no es burlado, porque lo que siembre el hombre, eso también cosechará. Lo voy a leer otra vez. Dice: lo que siembre el hombre, eso también cosechará. Pues el que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, que al tiempo señalado cosecharemos si no desfallecemos. Diga conmigo: lo que siembro, cosecho. Otra vez: lo que siembro, cosecho. Muy bien, esto es una ley, es una ley. Dice: lo que siembre el hombre, eso también cosechará. Y el último verso dice que no nos cansemos, porque al tiempo señalado cosecharemos si no desfallecemos. Entonces, hoy día quiero hablarles acerca de una ley o un principio que es el principio de la semilla. Y quiero partir con lo siguiente, mostrándole qué es una ley. Una ley, dice el diccionario, la primera definición, es una regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. Entonces, una ley es una regla, ¿ok? Es una regla fija. En segundo lugar, una ley es un precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Entonces, número uno, la ley es una regla fija. Y lo que la ley gobierna, todo lo que está debajo de esa ley, se tiene que someter a esa ley. ¿Está acá? ¿Verdad? Y una regla es un precepto que lo dicta una autoridad competente. Esto es muy importante. Solamente una autoridad competente puede establecer una ley. Y una ley es una regla fija que gobierna sobre un sistema. ¿Ok? Entonces, a partir de estas definiciones podemos establecer algunas cosas. Número uno, las leyes tienen potestad o autoridad para gobernar. ¿Ok? Las leyes tienen potestad o autoridad para gobernar. Número dos, las leyes gobiernan diferentes ámbitos. Todo ámbito está regido por leyes propias. Número tres, las leyes se originan en una autoridad competente que las establece. Y entonces, en todo sistema en que se requiere orden, una autoridad competente está facultada para establecer leyes. Les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el país,
Los que están facultados para establecer leyes son el presidente y son los congresistas. Ellos son los que envían proyectos de ley, ¿verdad?, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Esa Cámara aprueba o rechaza ese proyecto y se llega a transformar en una ley. En el hogar, ¿quién es el que dicta las leyes? El padre de familia es el que pone orden en el hogar y establece leyes. Por ejemplo, en esta casa no se llega después de las 23 horas, podría decir un papá a sus hijos. Es una ley. Y todos los que están bajo esa ley se tienen que someter. O sea, una ley tiene dominio sobre un sistema específico. ¿Ok? Otro ejemplo, en una congregación, ¿quién es el que dicta las leyes? El pastor es el que establece qué es lo que se hace dentro de una casa, de una iglesia, qué es lo que no se hace, la visión, la forma de trabajar. Dios lo puso en esa autoridad. Y en el mundo espiritual, quien pone las leyes es Dios. Amén. Dios es quien pone las leyes. Entonces, otra vez, las leyes tienen potestad para poder gobernar. Quiero que usted tenga muy presente esto. Las leyes tienen autoridad para gobernar. Las leyes gobiernan diferentes ámbitos. Todo ámbito está regido por leyes propias y las leyes se originan en una autoridad competente que las establece. Ejemplos de leyes. Por ejemplo, las leyes humanas gobiernan en los estados soberanos. Esas leyes humanas pueden estar o no de acuerdo con Dios. Por ejemplo, la ley de aborto es una ley de un estado, pero no está de acuerdo a la ley de Dios, ¿ok? Son leyes humanas establecidas por autoridades humanas y su violación lleva consigo un castigo. Por ejemplo, si usted se pasa un semáforo en rojo, la ley de tránsito, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a sancionar si lo pilla un carabinero. O si hay una cámara de vigilancia justo ahí, lo va a sancionar la ley. La ley de tenencia responsable de animales. Por ejemplo, ahora hace poquito está esta ley de que usted le tiene que poner un chip a su perrito, a su gatito, a su mascota, ¿verdad? Y para estar conforme a la ley. Si usted no lo hace y lo pillan, usted va a ser castigado, va a pagar una multa. ¿Se está entendiendo, verdad? Esas son las leyes humanas. ¿Qué más tenemos? Las leyes de la naturaleza. Esas leyes gobiernan sobre los fenómenos naturales. Por ejemplo, la ley de la gravedad, las leyes de la termodinámica, las leyes de los gases, las leyes químicas, las leyes físicas, etc. Todas estas leyes naturales las estableció Dios. Son leyes inviolables. Siempre van a funcionar. Cuando ponemos a trabajar tecnología de acuerdo a estas leyes, es cuando la humanidad progresa. ¿Está acá? Entonces, las leyes naturales las creó Dios. Y cuando el hombre funciona bajo esas leyes naturales y desarrolla tecnología, la humanidad progresa. ¿Ok? Por ejemplo, le pongo el ejemplo del automóvil. En la época de Jesús no habían automóviles. ¿Por qué? Porque no había la tecnología para desarrollar eso. ¿Se entiende? ¿Existía el petróleo? Sí, estaban los yacimientos de petróleo, pero aún no se habían descubierto. ¿Estaba la gasolina? Sí, pero aún no se había descubierto. Estaba el metal, estaban todas esas cosas con las que se construyen los motores, por ejemplo, pero no se había desarrollado la tecnología. Entonces, lo que hace la tecnología es tomar las leyes, investigar cómo funcionan esas leyes y aplicarlas para nuestro beneficio. ¿Está acá? Esas son las leyes naturales. Entonces, con esas leyes naturales se establecen los avances médicos, se establecen los avances tecnológicos, se pueden crear medios de transporte, se establece la conectividad a través del Internet. Cada vez que usted se conecta a Internet a través de una red Wi-Fi es como un milagro, ¿cierto? Porque es como que está en el aire, es como mágico. ¿Sí o no? Y usted puede bajar un archivo, usted puede bajar un juego, puede bajar un libro, una película. ¿Cómo es esto? No entiendo cómo funciona, pero funciona. ¿Por qué? Porque se están obedeciendo ciertas leyes naturales que el hombre las toma, las descifra, descubre cómo funcionan, las aplica y se obtiene un beneficio. Por ejemplo, si no tuviéramos micrófonos, yo tuviera que gritar. ¿Qué estamos ocupando? Estamos ocupando la ley de la electricidad, ¿verdad? Y entonces yo puedo hablar y mi voz entra por aquí
y es amplificada por los parlantes y usted me puede escuchar de una mejor manera. Ahora, escuche, una misma ley que puede ser para beneficio, si yo no la sé ocupar, me puede perjudicar. ¿A qué voy con esto? Tenemos luz eléctrica y yo puedo prender la luz con mi dedo y me va a funcionar. Pero ¿qué va a pasar si yo lo hago con mis manos mojadas? Si yo empiezo a violar una determinada ley que es para mi beneficio, me puedo electrocutar, me puedo morir. ¿Está acá? Entonces, ¿a qué voy con esto? Las leyes gobiernan en diferentes ámbitos, ¿ok? Y si yo conozco una ley y la aplico, me puede beneficiar. Pero si la desconozco, me puedo arruinar. Entonces, hay leyes naturales, humanas, y hay también leyes espirituales. Las leyes espirituales son las que gobiernan el mundo espiritual y afectan el mundo natural. Son leyes establecidas por Dios y Dios mismo elige apegarse a esas leyes. Mire, Dios establece leyes y Él es muy respetuoso de esas leyes. Él no se atreve a violar las leyes que Él establece, porque Dios no cambia. Y entonces, ley que Dios establece, ley que Él mismo se sujeta a esa ley. Le voy a dar algunos ejemplos de leyes de Dios. Por ejemplo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Esa es una ley de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, para que los pecados fueran perdonados, tenían que ir las personas, tomar un corderito, ¿verdad? Sacrificarlo, derramar la sangre, y el sacerdote entonces declaraba que los pecados quedaban cubiertos. Ahora, esa ley de Dios es tan importante y Él nos amó tanto que Él quería acercarse a nosotros, pero Él no podía. Porque Él había establecido una ley: sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces un hombre pecador que no puede tener santidad no se puede acercar a Él. Y Él dijo: tengo que solucionar este tema. Como yo no puedo violar una ley que yo establecí, voy a enviar a Jesús para que Él pague el precio que los hijos de los hombres no pueden pagar, no pueden cancelar. Y entonces vea usted cómo Dios mismo se sujeta a las leyes que Él establece. Otra ley: sin fe es imposible agradar a Dios. Es una ley espiritual. Otra ley: la fe sin obras es muerta. Otra ley: en el amor no hay temor. Son leyes de Dios. Otra ley: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Otra ley: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Otra ley: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Entonces, las leyes Dios las establece de manera tal que si yo me sujeto a la ley de Dios y camino conforme a esa ley, yo voy a obtener un beneficio. ¿Me está siguiendo, verdad? Igual como le dije con la ley de la electricidad, si yo ocupo las leyes y las sé manejar y sé moverme dentro del marco regulador de esa ley, yo voy a ser beneficiado. Entonces, escuche, las leyes están diseñadas para otorgar un marco regulador para quien se mueva en aquel ámbito afectado por esa ley. Otra cosa: una correcta comprensión de la ley otorga una ventaja a aquel que la conoce. Por ejemplo, puede haber una ley que otorgue beneficios a mujeres madres solteras para acceder a fondos de emprendimiento. La mujer que conozca y se acoja a la ley será beneficiada y podrá llegar a ser una emprendedora. Otra mujer podría calificar también para el beneficio, pero si no conoce la ley, entonces se pierde el beneficio. Entonces, la ley usted le va a beneficiar siempre y cuando usted conozca la ley, sepa cómo funciona y sepa aplicarla a su vida. ¿Me está siguiendo, verdad? Ahora, cuando se desconoce una ley y se viola, el castigo es aplicado igualmente, aunque la persona desconozca que está desobedeciendo una ley. Entonces, yo puedo desconocer una ley, pero eso no me hace a mí inocente. ¿Me está siguiendo? O sea, usted puede andar a exceso de velocidad y no había ningún letrero. Usted no lo vio, pero el letrero estaba. Y usted no lo vio, era ignorante con respecto a esa ley. Pero si lo pilla un carabinero o si lo ve una cámara de seguridad, usted va a pagar el parte igual. Usted va a ir donde el juez y le va a decir: es que yo no sabía. Pero el juez le va a decir: había un letrero que lo decía y usted no lo vio, usted lo ignoró, págueme la multa.
Así funcionan las cosas. ¿Funcionan las cosas así, sí o no? Entonces, lo quiero llevar a un punto específico. Que si nosotros conocemos las leyes de Dios, vamos a saber cómo funcionar con esas leyes. Si yo sé cómo funcionar con esa ley, sé cómo la puedo aplicar, yo voy a obtener un beneficio de eso. ¿Me está siguiendo? ¿Amén? Muy bien. Entonces, si conozco una ley y la aplico bien, me beneficia. Si no conozco una ley y la violo, me perjudica. Y una misma ley me puede bendecir o maldecir, dependiendo de cómo yo la aplico. Oseas 4:6 dice, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces dice la escritura que perecemos por falta de conocimiento y perecemos porque nos olvidamos de que Dios tiene ciertas leyes. Si usted insiste en ignorar esa ley, usted no va a ser beneficiado. Entonces, nos perdemos bendiciones por no entender cómo opera el mundo espiritual. El desconocer una ley espiritual trae destrucción a quien no la sabe operar. Vamos a ir a Génesis capítulo 26, 4 al 5. Mire lo que Dios le está diciendo a Abraham. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Dice, por cuanto Abraham tu padre oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis. Ahora, eso es lo que Dios le estaba hablando a Isaac. Le dijo, tu padre obedeció mis preceptos, mis mandamientos y mis leyes. Fíjese, estamos hablando de Abraham e Isaac. Los que tienen un poquito de conocimiento bíblico me van a responder lo siguiente. Moisés, ¿es posterior o anterior a Abraham? Posterior, por cientos de años. Ahora, ¿a quién Dios le dio específicamente las leyes? A Moisés. ¿Y por qué está hablando entonces Dios acá? Que Abraham seguía los preceptos, los mandamientos y las leyes de Dios si la ley mosaica todavía no estaba. Quiere decir que hay leyes espirituales que son eternas. Escuche, que no están definidas por la ley de Moisés, sino que son leyes que Dios tiene desde cuando fundó la tierra. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo, verdad? Entonces, mire, Abraham es anterior a la ley de Moisés y Abraham fue bendecido y multiplicado por guardar leyes de Dios. Y hoy día vamos a ver una de las leyes más importantes del ámbito del espíritu. Esta ley es el método a través del cual Dios hace funcionar las cosas en la tierra. ¿Cuántos quieren conocer esa ley? Yo quiero conocerla. Quiero saber cómo se aplica. Porque para que yo pueda vivir una vida victoriosa, yo debo conocer las leyes que Dios ha dispuesto para que yo me guíe por ellas. Amén. Entonces recuerde que las leyes tienen la facultad de gobernar sobre un ámbito. Y que si usted se mueve de acuerdo a las leyes, las aplica, usted va a obtener un beneficio. Ahora, si usted las ignora y no las aplica, esa ley que estaba planteada para beneficiarlo a usted se va a volver en contra suya. ¿Me está siguiendo? Como el ejemplo que le di de la electricidad. Entonces, Dios dispuso una ley que es el método a través del cual Él hace funcionar las cosas aquí en la tierra. Para mí eso es muy emocionante porque quiere decir que el que yo pueda vivir una vida de victoria como creyente depende exclusivamente de cómo yo use las leyes de Dios. ¿Me está siguiendo? Entonces, esta palabra es muy importante para nuestra vida. Génesis capítulo 1, versos 11 y 12. Escuche, dice, y dijo Elohim, produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla. Diga conmigo, semilla.
árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla sobre la tierra según su especie, y árbol que dé fruto, cuya semilla está en él según su especie. Lo que Dios está hablando acá es el principio de la semilla. Para obtener un fruto, usted primero tiene que sembrar. Una vez que usted siembra, usted tiene que esperar el tiempo que esa semilla germine, crezca, se forme un árbol y cuando esté maduro va a dar fruto. ¿Me está siguiendo? Esa es una ley que Dios estableció para que el árbol dé fruto. Obviamente primero tiene que ser sembrado. Ahora mire lo que Dios le dijo a Noé después del diluvio con respecto a este mundo, al planeta Tierra. Génesis capítulo 8, versos 20 al 22 dice: y construyó Noé un altar a Elohim, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Y aspiró Adonai Elohim un olor que apacigua, y considerándolo, dijo Adonai Elohim es Dios: no volveré más a maldecir la tierra por causa de las obras humanas, porque la mente del hombre se inclina al mal desde su juventud. Mire, la mente se inclina hacia el mal. Dice acá: no volveré a cortar a todo ser viviente como he hecho. Verso 22, escuche bien, fíjese: todos los días de la tierra, siembra y cosecha, frío y calor, verano y primavera, no cesarán durante el día y la noche. Entonces, escuche, todos los días en que el planeta esté funcionando, la ley de la siembra y de la cosecha va a seguir existiendo. El frío y el calor van a seguir existiendo. El verano y la primavera van a seguir existiendo. No cesarán. ¿Por qué? Es una ley. ¿Me está siguiendo? Entonces, la siembra y la cosecha es una ley establecida por Dios. Es una ley perpetua que durará todos los días de la tierra. Dice aquí textual. Ahora, todo produce según su especie y la semilla está dentro de sí misma. Por ejemplo, la semilla del conflicto es el conflicto mismo. Lo mismo con el amor. La semilla está en sí misma. Por ejemplo, si usted quiere obtener amor, ¿usted qué es lo que tiene que sembrar? Amor. Porque todo produce según su género. ¿Me está siguiendo? Si usted siembra conflicto, ¿qué es lo que va a obtener? Conflicto. Si usted siembra odio, ¿qué es lo que va a obtener? Odio. Si usted siembra división, ¿qué es lo que va a obtener? División. ¿Por qué? Porque todo produce según su género, dice la escritura. Amén. Según el género. Ahora note esto que es muy importante. Escuche, estamos entrando a lo medular del mensaje. El reino de Dios trabaja de acuerdo a la ley que gobierna las semillas, la ley de la siembra y de la cosecha. El reino de Dios trabaja de acuerdo a la ley de la siembra y la cosecha. Se lo voy a mostrar por la escritura. Ahora, ¿en qué reino está usted habitando? ¿En qué reino? ¿El de las tinieblas o el reino de Dios? El reino de Dios, el reino de la luz. Dice la palabra que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Ahora fíjese, estamos en un reino. Un reino tiene un rey. Ese rey gobierna sobre un territorio. ¿Cómo el rey gobierna en ese territorio? A través de las leyes. Entonces, el reino de Dios tiene leyes. Si aplicamos esas leyes, vamos a caminar en victoria. Escuche. Marcos, capítulo 4, versos 26 en adelante. Está hablando Jesús y dice lo siguiente. Decía además, el reino de Dios. ¿Qué cosa? ¿De qué va a estar hablando Jesús ahora? El reino de Dios. Dice,
el reino de Dios es como si un hombre echara la semilla en la tierra. ¿Cuántos hombres hay acá? Uy, hay algunos que están... ¿Cuántas mujeres hay acá? Escuche, cuando habla de hombre y de mujer, obviamente. ¿Ok? Decía entonces, el reino de Dios es como si un hombre echara la semilla en la tierra. Verso 27. Y se acuesta y se levanta y sin que él sepa cómo, la semilla brota y crece. Por sí mismo la tierra es productiva. Escuche, dice, primero tallo, después espiga, luego grano lleno en la espiga, y cuando da el fruto, enseguida envía la hoz, porque ha llegado la siega. Diga conmigo, proceso. Para que haya una cosecha, tiene que haber un proceso. Se siembra la semilla, dice, luego tallo, después espiga, luego grano lleno en la espiga, y cuando da el fruto, enseguida envía la hoz, porque ha llegado la siega. O sea, la siega, la cosecha, llega en el punto de la madurez. Si usted trata de cosechar cuando el fruto aún no está maduro, ese fruto no le va a causar ningún beneficio. La ciruela verde le va a caer mal en su estómago. ¿Me está siguiendo? Entonces hay un proceso de crecimiento de la semilla. Y dice que el reino de Dios funciona de esta manera. Dice, es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Entonces el reino de Dios está compuesto de hombres y mujeres a los cuales Dios les entrega semillas. Si usted siembra la semilla, usted tiene que esperar el proceso. Y luego que termine el proceso, usted puede cosechar de acuerdo a lo que usted ha sembrado. Entonces, fíjese que hay un proceso de crecimiento. Semilla, tallo, espiga, grano lleno de la espiga, fruto y siega o cosecha. Entonces, escuche, no aceleres los procesos. Lo único que obtendrás serán tallos verdes y ningún fruto. No aceleres los procesos que estás viviendo. Deja que la cosa fluya de acuerdo a como Dios te guíe. ¿Estás siguiendo? Segundo, no te des por vencido durante el proceso de crecimiento. No te des por vencido antes de la cosecha. Aprende a esperar los tiempos. Decía la escritura del principio, a su tiempo segaremos, si no desmayamos. O sea, si desmayas o desfalleces, si no esperas el tiempo correcto de la siega, no vas a cosechar. Es una ley. No lo inventé yo. Es una ley. ¿Me sigue, verdad? Entonces no se dé por vencido. Vamos a ir a Marcos 4, 1 al 20. La parábola del sembrador. Escuche con mucha atención. Dice, otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reúne ante él una multitud tan grande que tuvo que subir y sentarse en una barca en el mar. Y toda la multitud estaba en tierra, cara al mar, y les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Y en su enseñanza les decía, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y la devoraron. Otra cayó en el pedregal, donde no tenía mucha tierra, y por no tener profundidad de tierra, brotó enseguida. Pero cuando se levantó el sol se quemó y por no tener raíz se secó. Otra cayó entre los espinos y las espinas crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otras cayeron en la buena tierra y daban fruto que crecía y era incrementado. Y producían una a 30, otra a 60 y otra a 100 por uno. Diga conmigo, multiplicación. Lo que está diciendo es que una semilla dio lugar a 30, a 60 o a 100 semillas. Verso 9 dice, y decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo a solas, los que estaban con los 12 alrededor de él le preguntaban acerca de las parábolas. Y le respondió, a vosotros os ha sido dado el misterio de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Se acuerda que leímos que el reino de Dios es como un hombre que salió a sembrar? Y aquí está la parábola del sembrador.
A vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los de afuera todo es presentado en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y les sea perdonado. Verso 13 dice, y les dice, ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? Y aquí está la explicación de la parábola. El sembrador siembra la... ¿Qué siembra el sembrador? La palabra. Verso 15. Y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene Satanás y quita la palabra sembrada. Y los sembrados en los pedregales son estos, los que al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, son temporales. Y luego, cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Verso 18. Y otros son los sembrados entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra, pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas, entrando, ahogan la palabra y llega a ser infructuosa. Pero los que fueron sembrados en la buena tierra, escuche, son aquellos que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, 1 a 30 y 1 a 60 y 1 a 100. Diga conmigo, la semilla es la palabra. Mediten eso. La semilla es la palabra. Ahora digo conmigo, yo soy la tierra. Ahora, ¿qué tipo de tierra es usted? Eso va a depender de cómo sea su corazón. Pero la semilla es la palabra. Ahora, ve acá, por favor. En Mateo capítulo 13, Jesús está explicando otra vez la parábola, pero en Mateo, leímos recién en Marcos, dice, Mateo 13, 18 en adelante, dice, oíd pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del... ¿Se acuerdan que estamos hablando del reino y que el reino tiene leyes? O sea, no es cualquier semilla, no es cualquier palabra. Es una palabra del reino. En otras palabras, es una palabra que obedece las leyes de ese reino. ¿Me está siguiendo? La palabra del reino. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, escuche, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, el corazón del hombre es la tierra. Y la palabra del reino es la semilla que se siembra en el corazón del hombre. Ahora, cuando el hombre no entiende la palabra, y esto es muy importante, porque tú puedes estar hoy día recibiendo esta palabra, pero no entendiéndola. Y si no la entiendes, el diablo va a venir y te la va a robar del corazón. Nota entonces por qué yo insisto en que usted en su casa vuelva a escuchar la palabra en el canal de YouTube, para que la entienda y obtenga un fruto. De todo el que oye la palabra del reino no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, verso 23. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende. ¿Entiende qué? La palabra. Oye y entiende la palabra. El que también da fruto y produce uno a 100 por uno, otro a 60 y otro a 30. Entonces, la palabra es la semilla que es sembrada. ¿Se siembra dónde? En el corazón. Si la recibo y la entiendo, voy a llevar fruto. Pero si no la entiendo, el diablo me la roba. ¿Está acá? Es un principio. Lucas 8, 11 en adelante dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí es más explícito, lo dice. Dice cuál es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyeron, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones. ¿Por qué la quita? Porque no la entienden. Ya lo leímos, ¿verdad? Para que no crean. ¿Por qué el diablo te quita la palabra? Para que no la creas. Esto es muy importante. Para que no crean y sean salvos. 13. Los de sobre la piedra
son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Los que creen por un tiempo. Mira qué interesante. O sea, si tú no entiendes la palabra, ni siquiera te va a alcanzar para creer, porque el diablo te la va a robar para que no la creas. Pero hay otros que reciben la palabra y al momento la reciben con gozo. Pero dice la escritura que son los que no tienen raíz, los que creen por un tiempo. O sea, no sirve no entender la palabra porque el diablo viene y te quita la semilla. Tampoco sirve creer por un tiempo porque es una semilla que es temporal, no tiene raíz. ¿Me sigue, verdad? Dice, pero en tiempo de prueba se apartan. O sea, hay semillas. Ahora, dice la escritura también, decía lo siguiente, dice que van a venir persecuciones y tribulaciones a causa de la palabra. O sea, cada vez que tú recibas una palabra, va a venir una prueba para verificar que la semilla está ahí bien plantada. Creen por un tiempo, pero en tiempo de prueba se apartan. 14. La que cae entre los espinos, estos son los que oyeron, pero al continuar su camino son ahogados por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no maduran fruto. Pero la que cae en buena tierra, estos son los que, habiendo oído la palabra, con corazón recto y bueno, producen fruto con perseverancia. O sea, el fruto viene si eres perseverante. Y el fruto viene si recibes la palabra con un corazón, como dice acá, recto y bueno. Le doy un motivo de oración. Ore usted por su propio corazón. Dígale, Señor, dame un corazón bueno, recto, de manera que toda palabra que es sembrada en mí produzca un fruto. Señor, líbrame de ser como los de junto al camino, que la reciben, pero después se pierde. Líbrame de ser como los otros que reciben la palabra y que no la entienden. Ore usted por su propio corazón. Dice la palabra, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Para qué? Para entender la palabra. ¿Y qué es la palabra? La palabra es una semilla. Le voy a dar los siguientes principios. Escuche. Número 1. El reino de los cielos es un misterio y funciona de acuerdo a la ley de la siembra y la cosecha. Número 2. La semilla es la palabra del reino. La palabra es una semilla. No es como una semilla. Es una semilla. Esto usted tiene que entenderlo. La palabra no es como una semilla. Dice, la semilla es la palabra del reino. Está acá, no se me distraiga. Eso es importante. La palabra es una semilla. ¿Está acá? ¿Sí? Número 3, la tierra de siembra es el corazón del hombre. Número 4, cuando no entiendes la semilla o la palabra, el diablo te quita la semilla. Te es arrebatada para que no la creas. En cambio, cuando entiendes la palabra, comienzas a creerla. Cuando usted entiende lo que Dios está sembrando en su corazón, usted empieza a creer esa palabra. Número 5, una semilla que no tiene raíz produce un gozo temporal que dura el momento de recibirla nada más. Yo me he dado cuenta de esto en la iglesia. Hay veces que yo estoy predicando y la gente dice, sí, amén, yo lo creo. Pero la semana siguiente ya no cree más. Número 6. La semilla no produce fruto si solo la crees por un tiempo, pero en el momento de la prueba dejas de creer. Hay una relación entre el creer y el que la semilla dé frutos. Si no crees o crees solo por un tiempo, no obtendrás cosecha. En cambio, cuando crees con perseverancia, obtendrás cosecha. Número 7. Tienes que saber que por causa de la semilla, que es la palabra, vendrán tribulaciones y persecuciones que probarán la tierra, el corazón en la que se sembró la semilla.
Número 8, el afán, la ansiedad, la codicia, las preocupaciones, las riquezas, los placeres tienen el poder de ahogar la semilla, que es la palabra. Por eso Satanás trata de enfocarte en esas cosas para sacarte de la palabra. Sabe que si llegas a creer con perseverancia obtendrás cosecha. ¿Por qué cree que el diablo le pone tanto problema a usted en su casa, en su vida matrimonial, con sus hijos, en las finanzas? Porque él sabe que si usted llega a creer una palabra que Dios le está dando con perseverancia va a dar fruto. Entonces, ¿qué le envía? Le envía preocupaciones, le envía prueba, le envía ansiedad, le envía aún placeres, le envía aún riquezas, le envía aún codicia, de manera que él sabe que si lo logra desenfocar de la semilla, usted va a perder esa semilla. Hoy día vamos a ser más listos que el diablo. Vamos a entender por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Y vamos a entender cómo enfrentamos esas situaciones. Amén. Ok. Número 9. Para que la semilla produzca fruto, es necesario que sea sembrada en un corazón recto, bueno y perseverante. Entonces, el estado de la tierra es determinante. Número 10. La palabra debe ser oída, recibida y entendida. Diga conmigo, oída, recibida y entendida. Esto es como la vaquita. No estoy mirando a nadie, ¿eh? La vaquita come pasto. Tiene varios estómagos la vaca. Luego ella regurgita eso y lo vuelve a masticar. No sé si usted ha visto las vaquitas en el campo y todo el rato están... Están todo el rato así. ¿Por qué? Porque comen algo, va aquí adentro, lo devuelven, lo siguen mascando. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Mire, la Escritura dice que nosotros debemos de meditar en la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que es meditar? Meditar es pensar intensamente y constantemente una misma cosa. Eso es meditar. Es hacer el mismo trabajo de la vaquita. Entonces, ¿cómo meditamos en la palabra? Pensamos intensamente en esa palabra. Hasta que esa palabra se haga vida en mí. Dice la Escritura, por las llagas de Cristo hemos sido nosotros sanados. Si tú estás enfermo, tú tienes que tomar esa semilla, porque la palabra es la semilla, recibirla, entenderla, digerirla, meditarla, tenerla en la mente constantemente, repetirla, confesarla con tu boca, meditarla hasta que esa palabra deje de ser algo escrito y se transforme en un rema de Dios en tu vida. Es ahí cuando la palabra tiene poder, porque es ahí cuando la palabra tiene un fruto. Entonces, la semilla es la palabra y el hombre es quien la siembra. Mire, el hombre es quien la siembra. O sea, Dios pone a tu disposición las semillas, pero el que las tiene que sembrar eres tú. Una Biblia, por favor. No, así nomás. Esto es una Biblia. Esto está lleno de promesas. Usted tiene la Biblia en su casa, en el velador, abierta en el Salmo 91, pero no la lee nunca. ¿De qué le sirve a usted tener una bolsa de semillas en el velador cuando las semillas, qué es lo que tiene que hacer usted? Sembrarlas. Si usted no siembra las semillas, usted nunca va a ver el fruto. Pero hay creyentes, hijos de Dios,
que supuestamente están llenos del Espíritu Santo, que nunca jamás toman su Biblia y nunca siembran en su corazón una semilla de parte de Dios. Estoy pegando los callos fuertes para ese día. Entonces, cuando usted toma las semillas y las planta en su corazón y las riega y espera el proceso, primero tallo, luego espiga, luego fruto en la espiga y luego cosecha. ¿Me está siguiendo, cierto? Entonces, escuche. ¿Quiere entender cómo se siembra la palabra? Entonces, la semilla es la palabra y el hombre es quien la siembra. ¿Cómo se siembra una palabra? La palabra se siembra al pronunciarla. La palabra no es palabra si usted no la habla. Todo lo que usted está entendiendo de lo que yo estoy diciendo es producto de las notas que tengo y del proceso cerebral que está ocurriendo en mí. De acuerdo a lo que estoy pensando aquí, estoy hablando por acá. Lo que yo hablo le llega a usted por los parlantes, las ondas, y usted la está recibiendo. O sea, la palabra es palabra siempre y cuando yo la hablo. Porque ¿de qué le sirve a usted una palabra muda? Es como una semilla estéril. Una palabra muda es como una semilla estéril. Una semilla estéril usted la siembra y no produce nada. Una palabra muda no va a llevar ningún fruto. Entonces la palabra se siembra al pronunciarla. Escucha acá. El declarar la palabra es lanzar las semillas en la tierra de tu propio corazón y espíritu humano. Y es ahí donde la semilla debe de germinar y producir. Entonces tú siembras las semillas, la palabra, en tu corazón. Marcos capítulo 11, 12 en adelante dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Jesús está hablando acerca de Jesús. Dice, y viendo de lejos una higuera, la cual tenía hojas, fue allá, por si acaso hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. No obstante, le dirigió la... ¿Qué hizo Jesús? Sembró una semilla. No obstante, le dirigió la palabra, diciendo, nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y subrayé lo siguiente, dice, y lo oían sus discípulos. O sea, Jesús le habló eso a la higuera a propósito para que los otros 12 escucharan. Escuche, ¿la higuera tiene cerebro? No tiene. No tiene conexiones neuronales. Por lo tanto, la higuera, escucha acá, no podía entender lo que Jesús le dijo. Pero Jesús le dirigió la palabra a la higuera, no a los discípulos. Le habló a la, ¿por qué le habló a la higuera si la higuera no entiende? Jesús le habló a la higuera, pero para que escuchara a los otros. Pero la semilla de su palabra la sembró en la higuera. Ok. Jesús le habló directamente a la higuera a propósito para que lo escucharan sus discípulos. Ahora, sigo un poquito más adelante en Marcos 11, ahora desde el versículo 20. Dice, pasando de madrugada, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y Pedro, nuestro amigo Pedrito, recordando le dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Verso 22. Y respondiendo Jesús les dice, tened fe en Dios.
Mire lo que Jesús hizo para decirles a ellos que la fe la debían de poner en Dios. Tener fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga, ¿está acá? Cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, escuche, sino que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo a los discípulos, ayer les mostré cómo se siembra una semilla. Jesús lo hizo con seguridad. Le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y al otro día, cuando pasaron, la higuera se había secado. Lo hizo Jesús para enseñarles que cuando nosotros declaramos una palabra llena de fe, se va a cumplir. Dígame amén a eso. Cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su... ¿Cuál es la tierra? El corazón. No dude en su corazón, sino que crea que lo que habla sucede. Escúchame, tú tienes que creer que lo que tú hablas, eso va a suceder. Jesús lo está diciendo, no yo. Que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Por eso digo, todo cuanto oráis y pedid, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Tengo que creer en pasado para recibir en futuro. Escuche eso. Cuando pida algo, tengo que creer que ya lo recibí. Creed que lo recibisteis y lo vas a obtener. La fe tienes que aplicarla de tal manera que tú digas, lo que pedí ya lo tengo. Aunque no lo tengas. Pero si estás seguro de que ya lo tienes en tu corazón, lo vas a obtener. Eso dice la palabra. Creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Entonces, tener fe en Dios no es decir, sí, yo creo en Dios. No. Tener fe en Dios es mirar directamente las circunstancias adversas a los ojos y decirle, quítate y arrójate al mar. Mire, Jesús nos está enseñando una manera de batallar. Generalmente cuando batallamos le oramos a Dios que Él haga las cosas. Cuando en realidad yo tengo la autoridad para mandarle a esa circunstancia y arrojarla al mar. Yo. Por la autoridad que Cristo me ha dado a mí. ¿Está acá? Eso no es ser presuntuoso. Simplemente es operar de acuerdo a una ley del reino. Tener fe en Dios es hablarle a las circunstancias con convicción, sin duda en el corazón. Dice, cualquiera que diga, eso denota sembrar una palabra, y no dude en su corazón. Eso habla de una buena tierra. Tener fe en Dios es creer que lo que hablo sucede. Obtendrás victorias cuando creas. Cuando tú creas la palabra, la declares y tengas fe en tu corazón de que eso va a suceder, vas a comenzar a experimentar la victoria de Dios en tu vida. El Señor dijo, creed que lo recibisteis y lo obtendréis. Cree en pasado para que lo recibas en el futuro. Lo que pidas, tienes que creer que ya es tuyo, que ya lo recibiste y lo obtendrás. El pastor David Yonggi Cho cuenta en su libro La Cuarta Dimensión lo siguiente. Él tenía una iglesia chiquitita en una carpa. Le estoy hablando del pastor que al día de hoy es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Más de 1 millón de miembros, una iglesia. Y dice que él era muy pobre en el tiempo de la guerra de Corea. Él apenas tenía para comer y la iglesia era una choza, literalmente hablando. Y él estuvo muchos meses pidiéndole al Señor
que por favor le diera una cama, que le diera una bicicleta, que le diera un escritorio, una silla. Un escritorio, una silla y una bicicleta. Esas eran las 3 cosas que él le estaba pidiendo. Y pasaron los meses y no la recibía. Y él se puso bravo con Dios. Y dijo, Señor, pero tú no me contestas la oración. No me la contestas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y entonces el Espíritu de Dios le habla. Él le dice, me estás pidiendo una bicicleta, pero hay montones de marcas de bicicleta. Me estás pidiendo una silla, pero hay sillas acolchadas, hay sillas que no son acolchadas, hay sillas pintadas, hay sillas feas, grandes, chicas, de todo. Y me estás pidiendo un escritorio y tampoco me das la especificación de esto. ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que tú quieres si tú no eres específico al pedir? Y entonces él le dijo, bueno, Señor, yo quiero una bicicleta americana, quiero un escritorio de caoba de las Filipinas y quiero una silla con ruedas japonesa. Y el Señor le dijo, y más encima me estás pidiendo como un mendigo, no hay fe en tu oración. Y entonces él empezó a orar con fe, creyendo, lo que dice la Escritura, que él ya lo recibió para obtenerlo. Ahora, él se tomó en serio esto, de tal manera que estaba en el culto con unos jóvenes y les contó a los jóvenes que él tenía una bicicleta americana, una silla con ruedas japonesa y un escritorio de caoba de las Filipinas. Se los contó como un hecho ya. Eran tan pobres que los jóvenes de la iglesia no le creyeron. Y le dijeron, a ver, pastor, llévenos a su casa a ver eso que usted ya tiene. Y dijo, Señor, ¿dónde me metí? Van a pensar que les mentí. Y el Espíritu de Dios le dijo, llévalos. Los llevó a su casa. Y los jóvenes abrieron los ojos y dijeron, y pastor, ¿y dónde están esas cosas? Y el pastor les dijo, estoy embarazado de ellas. Se la sacó bien. Los jóvenes se pusieron a reír de él. El pastor está embarazado. Y el pastor dijo, lo que pasa es que ya las tengo, están creciendo dentro de mí. Va a llegar el momento en que van a llegar. Y él comenzó a orar específicamente por las cosas que necesitaba, nombre y apellido, hasta que llegó un momento, escuche, eso es muy interesante el proceso, que él sintió en su corazón la certeza que ya las tenía. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no veía ninguna de estas 3 cosas. Las estaba esperando, pero tenía la convicción de que ya las tenía. Entonces, en un momento dado, pasó el tiempo y le llegaron las 3 cosas. La bicicleta se la regaló un misionero, no sé por dónde. Le llegó el escritorio y la silla, pero les llegó. La enseñanza es que él lo creyó y lo declaró y lo estableció como un hecho para su vida. Justamente lo que nosotros no hacemos. Señor, toca a mi esposo, Señor, que no se convierte nunca. Deja de ver a tu esposo como el que no se convierte nunca. Y empieza a declarar que él es un hombre ungido por Dios, un predicador de la palabra de Dios. Y comienza a verlo de otra manera, como tú esperas que él sea, y empieza a declarar eso. Eso es orar con fe. Lo otro es simplemente quejarse. ¿Me sigue? Entonces la forma correcta de creer es como lo hizo Abraham, Romanos 4. Dice, como está escrito, te he puesto padre de muchas naciones delante de Dios, de quien creyó, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como que son.
el cual creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que se le había sido dicho, así será tu descendencia. Escucha, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo ya casi muerto, teniendo como 100 años, y la muerte de la matriz de Sara, sino que ante la promesa de Dios no vaciló con incredulidad, sino que fue fortalecido con la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que el que había prometido era también poderoso para hacerlo. O sea, si Dios te lo prometió, tú tienes que estar convencido de que Dios lo hará. Tienes que tener la fe de Abraham y llamar las cosas que no son como son. Dios llama las cosas que no son como que son. Esto quiere decir que Dios llama las cosas a existencia desde la no existencia. No se trata de negar una realidad, se trata de cambiarla por una realidad superior. El médico puede decir que estás enfermo, es un hecho, es una realidad, está comprobado por los exámenes. No se puede negar. Esto no se trata de andar negando algo, sino que traer a existencia algo superior a eso. Llama las cosas que no son como son. Ejemplo, estás enfermo, no estás sano. Eso es la cosa que no es. No estoy sano. Llámala como que es. Declara, por las heridas de Cristo he sido sanado. O sea, tú tienes que enfrentar lo que está ocurriendo no con las semillas de tus pensamientos, sino que con las semillas de la palabra. Por eso es tan importante que entiendas que la palabra es una semilla que si la aplicas en tu corazón, que si le das el abono y el agua que necesitas, va a crecer para transformarse en una nueva realidad. Abraham no se debilitó en la fe al ver su circunstancia presente, sino que ante la promesa de Dios fue fortalecido en la fe. ¿Cómo fue fortalecido Abraham? Dando gloria a Dios. La alabanza fortalece tu fe. Tienes que creer que Dios es poderoso para hacer lo que promete. Tú tienes que alabar a Dios y eso va a provocar en ti fe. Abraham fue fortalecido dando gloria a Dios. Por eso tú tienes que cambiar las cosas que estás escuchando. Tú estás escuchando música romántica. Ay, ¿por qué me dejaste? Ay, desde que te fuiste. Ay. Y la cantas y la declaras en tu casa. Cuando lo que tú tienes que cantar y declarar es lo que la palabra dice. ¿Por qué razón? Tienes que confesar, declarar y meditar la palabra para que eso entre dentro tuyo y ya no sea más palabra escrita, sea palabra viva que trae un fruto permanente. ¿Me está entendiendo? Entonces, otra vez, las leyes de Dios funcionan de esta manera. La semilla es la palabra, no es como, es la palabra. Entonces, usa la Biblia, la escritura que tienes en tu casa, toma las semillas, siémbralas. Escribe las promesas de Dios. Haga sus propios panes de vida con promesas de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria. Señor, lo creo, lo confieso, lo declaro. Esa palabra es para mí. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Esa palabra es para mí. El que habita al abrigo del Altísimo, esa palabra es para mí. Jehová es mi pastor, nada me falta. Esa palabra es para mí. Y tú comienzas a cambiar el chip de cómo tú pensabas. Y dejas de quejarte y empiezas a celebrar el Dios que tú tienes, que te da la victoria sobre todas las cosas. Cambia tu actitud. Todo se trata en el evangelio de cambiar la actitud. ¿Cómo entras en el evangelio? Con metanoia, arrepentimiento, cambio de mentalidad. ¿Sabe lo que más cuesta con la gente en las iglesias? Es cambiarle la forma de pensar. Porque vienen con una mentalidad de derrota, vienen con una mentalidad de escasez, vienen con una mentalidad de pobreza aquí en la mente. Y mientras tú no cambies eso, la realidad de Dios no va a venir a tu vida.
Por eso que Jesús dijo, tienen que orar que el reino de los cielos venga a la tierra. O sea, yo estoy viviendo en la tierra una realidad, pero tú no perteneces a esa realidad. Tu realidad está en los cielos. Tu ciudadanía está en los cielos, dice la Escritura. Entonces, por eso dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Diga al enfermo, sano soy. Diga al cautivo, libre soy. Diga al que peca, santo soy. Diga al que no puede, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga al que no tiene, el Señor es mi proveedor. Diga al que no sabe, tengo la mente de Cristo. Lo que tú dices, lo que hablas es la semilla, y el que crea que lo que habla sucede, lo obtendrá. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que escoja, eso comerá. Cambia tu manera de hablar. ¿Qué vas a escoger hablar? ¿Qué semilla vas a sembrar en tu corazón? Eso es lo que vas a comer, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Póngase de pie. La semilla es la palabra de Dios. Cierre sus ojos. Padre, te honramos, Señor. Te glorificamos, exaltamos tu nombre, Dios. Empieza a hablarle al Señor. Dígale, Señor, cambia mi manera de hablar. Cambia mi manera de pensar. Cambia mi manera de meditar. Señor, cámbiame, transfórmame. Trae transformación a mi mente. Trae transformación a mi corazón, Señor, que pueda actuar de manera diferente. Cámbiame, cámbiame, cámbiame. Cambia el chip de mi mente. Saca de mi mente la derrota. Saca de mi mente la enfermedad. Saca de mi mente la escasez. Saca de mi mente la enfermedad. Saca de mi mente la mentalidad de derrota. Saca de mi mente la mentalidad de pobreza. Sácala de mi mente, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, dígale al Señor, dígale, Señor, opera un cambio en mi mente. Opera un cambio en mi corazón. Señor, haz de mi corazón una tierra buena, una tierra fértil, un corazón recto, puro, santo, justo. Señor, que sea una tierra de bendición, Padre, para que todas las semillas que tú quieres sembrar en mi vida, Señor, puedan producir un fruto. Pídale al Señor las semillas. Vamos, pídale semillas. Esta semana tú vas a ponerte a leer tu Biblia como nunca antes. Y vas a encontrar semilla tras semilla tras semilla. Las vas a meditar, las vas a declarar, las vas a confesar. Las vas a sembrar en tu corazón, hablándolas, declarándolas. Oh Padre. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Echamos fuera toda mentalidad de derrota, Señor. Echamos fuera toda mentalidad de pobrecito. Echamos fuera toda mentalidad de víctima en el nombre de Jesús. Repita conmigo, Padre Celestial. Padre Celestial, He entendido, he escuchado, he recibido tu palabra. Ahora yo sello esa palabra para que el diablo no la robe. Señor, ayúdame a entender cómo funcionan las leyes del reino. Ayúdame a entender que tu palabra es la semilla que debo de plantar. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Rechazo ahora, rechazo y renuncio toda mentalidad de pobreza, de escasez, de derrota.
derrota, de víctima, espíritu de víctima, en el nombre de Jesús, sal de mi mente, sal de mi mente, sal de mi cuerpo, ahora mismo, en el nombre de Jesús. No soy un perdedor, soy más que victorioso por medio de Jesucristo. Soy más que un vencedor, no soy un cualquiera. Soy un hijo de Dios. Yo no he sido diseñado para tener enfermedad, ni en mi cuerpo, ni en mi mente, ni en mi sangre. He sido diseñado para caminar con mi Padre, para ser sano, para ser próspero. En el nombre de Jesús, a contar este día, no me voy a quejar, sino que voy a mirar a la higuera y le voy a decir: sécate, sécate, sécate. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo recibo poder, autoridad del cielo, por tu Espíritu Santo. A contar de este día, yo voy a caminar como un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores, en victoria, en salud, en prosperidad, en abundancia, porque mi Padre es el Rey de Reyes, es el Señor de los señores, es el que me da vida, es el que me enseña las leyes de su reino. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que esta palabra que ha sido sembrada en la tierra de mi corazón produzca fruto con perseverancia, al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. El poder de la palabra de Dios. La palabra es vida. La palabra es vida, amado. Deje que la palabra lo transforme y usted verá su vida transformada totalmente. Si no, le devolvemos la ofrenda. Vamos a cenar con el Señor, amén. Cierre sus ojos. Vamos a consagrar el pan y el vino. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor Jesús, tú eres vida para nosotros. Y en esta hora consagramos este pan y vino. Lo ingresamos en el reino de Dios. Padre, declaramos que el cuerpo y la sangre de Jesús están presentes en el Espíritu, en este pan y en este vino. Señor, tu palabra declara que tu carne es verdadera comida y tu sangre es verdadera bebida. Señor, y en este día quiero tener comunión contigo, de espíritu a espíritu. Que tu espíritu me llene, Señor. Que tu presencia nos inunde. Señor, que nuestro cuerpo sea sanado, nuestra mente liberada en el nombre de Jesús, al recibir de ti tu alimento en esta mañana, Padre. Señor, te doy gracias, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Primero, esta nave que está acá va a pasar a sacar su pan y su vino, y luego esta otra. Amén, para que lo hagamos en orden. Puede pasar. Si usted ha recibido a Jesús en su corazón, si usted es salvo, usted tiene derecho. Te adoramos, Señor. Tú estás aquí. Te adoramos, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Te adoramos, Rey de Gloria. Tú estás aquí. Tú estás Te adoramos. aquí.
Vamos, declárelo, dígalo. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Oh, Dígale, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Muy bien, ahora toda esta nave que está acá, por favor, pase. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Te adoramos, Señor. Tú estás aquí. 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 Muy bien, tome su pan, levántelo delante del Señor. Padre, consagramos este pan, declaramos que este pan simboliza el cuerpo de Cristo, que fue molido por nuestros pecados, transgresiones, pero que un día resucitó de la tumba y se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Señor, tu cuerpo es comida para nuestro espíritu. Señor, y en esta hora recordamos el sacrificio tan grande, maravilloso, que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En el nombre de Jesús, Señor, tomamos de tu cuerpo en unidad como iglesia, recordando tu pasión. Gracias, Señor. Amén. Puede comer el pan. Levante su copa. Padre, introducimos esta copa en el reino de los cielos. Señor, este vino simboliza la sangre de Jesucristo, que fue vertida por nosotros en la cruz del Calvario. Esa sangre es el pacto que tú has hecho con nosotros, Señor. En ese día honramos este pacto. Señor, te damos gracias por tu gran amor demostrado por nosotros en la cruz. Declaramos que somos tus hijos y que somos lavados y limpiados por esa sangre preciosa, y nuestro espíritu alimentado por la sangre del Hijo de Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar el vino. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria. Te adoramos, Señor. Tú estás aquí. Vamos, declare su presencia. Cuando usted dice tú estás aquí, usted está declarando la presencia de Dios en su vida, en su corazón. Vamos, dígale. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Vamos, la última vez, con fuerza, dígale. Dígale. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Sí, Señor, tú estás aquí. Gracias, Padre. Vamos, siga cantando. Vamos a orar por Venezuela. ¿Dónde está Luis Enrique? Usted de Venezuela, venga. Todos los venezolanos, vengan. Estos son nuestros hermanos venezolanos. Vamos a orar por Venezuela. Quiero un representante de cada país. Usted de Ecuador, venga. Un colombiano, un chileno. No sé si es de otro país acá. ¿Usted de qué país es? Colombia igual, ya. ¿No hay de ningún otro país por ahí? El hermano cubano, pase. Estamos bien internacionales. Póngase acá. Ustedes representan las naciones. Vamos a orar por Venezuela antes de irnos para la casa. Amén. Vamos a declarar que en febrero la democracia llega a Venezuela. Amén. Le vamos a poner mesa a esto y vamos a declarar en fe. Recuerde, hablar con fe
es creer que ya lo tengo. Ustedes tienen que creer que la democracia ya llegó a Venezuela. Aunque no lo vean ahora, tienen que creer que ya llegó. Eso es fe. Y vamos a declararlo en el nombre de Jesús. Amén. Extienda su mano, pastora, venga para acá también. La quiero acá a usted. Vamos a orar por Venezuela. Extienda sus manos. Comience a orar por esta nación ahora en sus propias palabras. Lo que usted declara tiene fe cuando usted cree. Vamos, declare paz, declare democracia, declare libertad de la tiranía en Venezuela. Oh Padre, vamos, levante su voz como si usted fuera un venezolano. Quiero que ore. Oh, vamos, los músicos intercediendo por Venezuela. Vamos, que haya un clamor en ese lugar, en ese día. Oh, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos tus hijos, todos de acuerdo, Padre, unidos con la iglesia alrededor del mundo, Señor amado, y declaramos que en febrero la tiranía cae en el nombre de Jesús. Maduro cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos Venezuela libre, Venezuela libre, Venezuela libre, 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 libre. En el nombre de Jesús rompemos toda dictadura, toda tiranía. Se rompe, la echamos por tierra en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos que tu pueblo en Venezuela nace a una libertad nueva, a una democracia en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, hablamos que llega la ayuda internacional, Señor, para sacar al dictador del poder en el nombre de Jesús. Toda usurpación ilegal, Señor, porque esa elección fue ilegal. Declaramos que así como es ilegal en los cielos, también es ilegal en la tierra. Y el reino de Dios venga a Venezuela, venga la justicia, venga la paz, venga la prosperidad a Venezuela. Pueblo amado, levántate, levántate Venezuela, levántate de las cenizas, levántate, levántate de la miseria, levántate de la pobreza, levántate de la enfermedad. En el nombre de Jesús, un pueblo libre, un pueblo libre, un pueblo libre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso a Jesús. Ponga ojo en las noticias. Algo va a ocurrir en Venezuela en febrero. Aleluya. Muy bien, ya nos vamos. Vamos a ofrendar al Señor. Saque su ofrenda, por favor. Lo que usted ha traído de su corazón. Recuerde que la ofrenda es con lo que nosotros honramos a Dios. No es una imposición a nadie, sino que es lo que usted quiere entregarle al Señor desde su corazón. Vamos a orar por la ofrenda. Levante su ofrenda delante del Señor. Padre, presentamos delante de ti nuestros diezmos y ofrendas. Queremos honrarte. Presentamos delante de ti también nuestro kilo de amor, Señor, para entregar para los hermanos que están en necesidad. Padre, te honramos, te bendecimos. Ruego en el nombre de Jesús que seamos bendecidos y prosperados por ti, Señor. Nuevos trabajos, nuevos emprendimientos, Señor, en el nombre de Jesús empiezan en febrero, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, declaramos nuestra despensa llena. Señor, declaramos que tú eres nuestro proveedor, el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y para que podamos honrarte y compartir con los demás. Gracias, Padre. Recíbelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Te honramos. Te bendecimos, Señor.
Antes de irnos, vamos a orar por los enfermos. Si usted está enfermo, por favor, pase aquí al frente. Vamos a orar por usted. Toda persona enferma que necesite sanidad, vamos a declarar sanidad sobre su vida. ¿Usted está enferma? Póngase por acá. ¿Hay alguien más que está enfermo? ¿Hay alguien más enfermo? ¿No? ¿Allá? Ok, que se quede ahí, nosotros vamos a ir para allá. Mi amor, ¿te puede ir a orar por la abuelita de Cristian que está allá? Póngase acá de frente. Necesito 2 mujeres, usted, Vero, Camilita. ¿Qué más? Liz, venga. Vamos a orar por los enfermos. Primero voy a orar yo. Cuando suelte la palabra de sanidad, ustedes van a orar por las personas que tienen al frente, ¿ok? Pregúntele qué es lo que tiene y ate y reprenda la enfermedad y échela fuera en el nombre de Jesús. ¿Ya le contó qué es lo que tiene? ¿Sí? Ok. Oro yo primero, después ustedes activan. Toda la iglesia está orando. Usted tiene que ayudarnos a jalar el cielo a la tierra. Si usted está distraído, riéndose, conversando, usted no está ayudando en nada. Traiga el cielo a la tierra. Comience a orar ahora. Comience a orar. Empiece a clamar y a gemir por las personas que están enfermas. ¿Usted también, Tomás? Pregúntele qué es lo que tiene y luego... Vamos, la iglesia no está orando, la iglesia no está clamando, la iglesia no está gimiendo. Clame por sanidad, que el reino de Dios se manifieste en esa hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú nos mandaste a orar por los enfermos, Señor. Dice tu palabra, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, atamos todo espíritu de enfermedad, toda enfermedad en la sangre, toda enfermedad en los genes, toda enfermedad metabólica, toda hipertensión, diabetes, ceguera, sordera, enfermedades mentales de depresión, de ansiedad, ahora se sujetan a la voz del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús declaramos tu palabra. Por sus llagas hemos sido curados, por sus llagas hemos sido sanados. Ahora, en el nombre de Jesús, reciban sanidad ahora. Vamos, comience a orar ahora usted. Ministre sanidad. La iglesia está orando. Declare sanidad, declara libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que tu reino se manifieste, Padre, aquí en la tierra. El reino de Dios venga con poder sobre los enfermos ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sanidad. Sanidad. Sanidad completa. Muy bien, ahora chequee la sanidad. Si era un impedimento físico de un brazo, comienza a mover el brazo. Si era que estaba sordo de un oído, comienza a oír ahora por ese oído. Chequee ahora. Listo. Deje de orar ahora y chequee. Si es una enfermedad física del cuerpo, de algo que no podía hacer, chequee. Gracias, Jesús. Te honramos, Jesús. ¿No podía hacer eso? Ahora puede. ¿Sí? Denle un aplauso al Señor.
Gracias, Jesús, te honramos. Gracias, Señor. Vuelva a su asiento, por favor. Gracias, Jesús. Nuestro Dios es grande y poderoso, amén. Grande y poderoso en extremo. Aleluya. Vamos a recibir la bendición. Póngase de pie los que están sentados. Señor, te adoramos, Padre, te glorificamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu poderosa presencia en este lugar, en este día. Señor, aparte de los hermanos que pasaron aquí a orar, en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos por Miguel Abarca, ahí donde él está, Señor, en ese hospital. Señor, maldecimos todo cáncer en el nombre de Jesús. Cáncer al páncreas, se seca eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Enviamos palabras de sanidad, de restauración a su cuerpo físico, a su alma y espíritu en el nombre de Jesús. Todo cáncer ahora sal fuera de su cuerpo en el nombre de Jesús. Señor, le hablamos a las piernas de Andrea, ahí donde ella está, en el nombre de Jesús. La circulación vuelve a funcionar en el nombre de Jesús. Declaramos que esas piernas funcionan, se activan. Los músculos, cartílagos, huesos ahora mismo reciban vida del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Reciban vida en el nombre de Jesús. Rechazamos toda enfermedad en sus piernas y hablamos la vida del Espíritu sobre ella en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad. Padre, en esta hora yo bendigo a tu pueblo, Padre. Todo aquel que ha llegado a este lugar con una necesidad, declaramos que se van saciados, llenos, completos, fortalecidos por tu palabra en esta mañana. Y declaramos una semana de victoria. Declaramos una semana de nuevos comienzos en el nombre de Jesús. Una semana de esperanza y de fe. Aquel que estaba desfalleciendo en la fe, su fe crecerá en el nombre de Jesús. Aquel que estaba cayendo en depresión rechazará toda depresión en el nombre de Jesús y saldrá adelante en victoria. Aquellos matrimonios que se estaban dividiendo, echamos fuera toda división en el nombre de Jesús. Llamamos la unidad del Espíritu sobre los matrimonios, sobre las parejas en el nombre de Jesús. Y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Gracias, Padre. Tú eres maravilloso, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a felicitar a los hermanos que estuvieron de cumpleaños. La Marcelita, venga para acá. Ricky, ayer venga para acá. Gianfranco también. Y no sé si hay otro más hermano que estuvo de cumpleaños en la semana. Vamos a orar por ellos, los vamos a bendecir y nos vamos a ir. Amén. ¿Dónde está Gianfranco? Venga para acá, Gianfranco. ¿No hay nadie más de cumpleaños? Gracias, Jesús. Te honramos, te bendecimos. Extienda sus manos para acá. Vamos a orar por ellos. Amén. Antes de irnos los vamos a bendecir. Extienda sus manitos. Padre, te damos gracias, Señor, por Gianfranco, por Marcela, por Ricardo. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos un nuevo año lleno de tu gracia, lleno de tu poder y de tu amor sobre cada uno de ellos. Padre, los trabajos, las expectativas, los proyectos que cada uno de ellos tengan, Padre, hablamos prosperidad sobre ellos en el nombre de Jesús. Declaramos que son guerreros victoriosos, vencedores, que van a vencer todo obstáculo, Señor. Así como la higuera se secó, declaramos sobre sus vidas, Señor, que van a salir victoriosos contra toda circunstancia adversa. Señor, declaramos que las semillas que han recibido son activadas por tu poder en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Vamos a cantarle cumpleaños. Cumpleaños Feliz. te deseamos a ti. Que el Señor Te bendiga. y te haga Feliz. cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Que el Señor te bendiga y te haga feliz. Aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor. Recuerde que mañana tenemos tabernáculo a las
20 horas. Tenemos intercesión de madrugada el jueves a las 5 de la mañana por internet. Y el culto, el servicio el domingo en la mañana. Bendiciones a todos. Que el Señor les guarde, les bendiga y tengan una bonita tarde.